Algunas criaturas que creías solo vivían en cuentos de terror o películas fantásticas caminando de verdad sobre este planeta. Lobos gigantes, pájaros capaces de levantar un elefante y hasta pequeñas especies humanas como los famosos hobbits fueron reales en algún momento de la historia. ¿Y si te dijera que el legendario Kraken, los temidos hombres lobo o el aterrador chupacabras podrían tener explicaciones científicas sorprendentes? Prepárate para conocer 20 criaturas mitológicas que no solo existieron en la imaginación, sino que dejaron rastros reales a lo largo de los siglos. Pero cuidado, algunas de estas historias son tan increíbles que te harán dudar de todo lo que sabes. No parpadees porque esto está a punto de empezar. ¿Podrían los lobos gigantes ser más reales de lo que pensamos? A veces, la línea entre mito y realidad es más delgada de lo que imaginamos. Desde hace siglos, las leyendas sobre criaturas salvajes de proporciones aterradoras han recorrido los rincones más oscuros de la imaginación humana. Entre estos relatos, los lobos gigantes ocupan un lugar especial. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estas bestias no solo existieron en historias, sino que caminaron sobre la Tierra hace millas de años? Hace millas de años, durante el Pleistoceno, un depredador dominaba las tierras salvajes de América del Norte, el lobo gigante o Canis dirus. Estos animales, que se extinguieron hace unos 10.000 años, eran significativamente más grandes que los lobos grises modernos. Podían medir hasta 1,5 metros desde la cabeza hasta la base de la cola y a pesar de más de 90 kilogramos, lo que los hacía un 25% más pesados que cualquier perro de gran tamaño actual. Sus poderosas mandíbulas y su musculatura imponente los convertían en cazadores temibles, capaces de enfrentarse a grandes presas como bisontes y caballos salvajes. Grifo, ¿una ferocidad real o una ilusión del desierto? Existen criaturas que desafiaban la lógica, seres híbridos que, a primera vista, parecen imposibles. Tal es el caso del grifo, esa bestia mítica con cuerpo de león y cabeza y alas de águila. Pero, ¿y si te dijera que los antiguos pueblos de Asia Central no lo imaginaron desde la nada? Quizás, como muchos otros mitos, el grifo esconde un origen sorprendentemente real. Imagina un vasto desierto en Asia, donde hace más de 2000 años los escitas, un pueblo nómada conocido por sus habilidades en el combate y la minería, buscaban oro en el corazón de las montañas. Entre dunas y rocas, comenzaron a encontrar enormes esqueletos, fósiles que parecían pertenecer a criaturas desconocidas. Los escitas, asombrados, crearon relatos sobre un ser guardián de los tesoros enterrados. El grifo, un monstruo de gran tamaño con garras afiladas y un pico de águila que vigilaba con ojos penetrantes desde lo alto de las colinas doradas. Hoy, la ciencia nos ofrece una explicación fascinante. Esos huesos probablemente pertenecían al Protoceratops, un dinosaurio herbívoro del Cretácico tardío. Un animal que engañó a la historia. El temido camelopardo. A veces, lo que se teme no es más que el resultado de la ignorancia. Durante la Edad Media, los viajeros europeos regresan con historias de una criatura monstruosa, un híbrido entre camello y leopardo, al que bautizaron como camelopardo. Según estos relatos, el animal era un ser salvaje y peligroso, capaz de aterrorizar con su presencia. Sin embargo, esta descripción ocultaba un secreto asombroso. Se trataba, ni más ni menos, que de la jirafa, uno de los animales más fascinantes del planeta. ¿Por qué algo tan inofensivo como una jirafa generó tanto pavor? Imagina encontrarte en el siglo XIV, caminando por los extensos territorios de África, donde el horizonte es vasto e interminable. De repente, ante tus ojos aparece un animal colosal, con un largo cuello que se eleva más allá de los árboles. Su pelaje moteado y sus movimientos suaves pero cautelosos parecen irreales, casi como si pertenecieran a una criatura de otro mundo. Para aquellos exploradores medievales, acostumbrados a los paisajes de Europa, la imagen resultaba incomprensible. Hombres sin cabeza, una realidad más extraña que la ficción. A lo largo de los siglos, se han contado historias que desbordan lo imaginable. Entre ellas, la leyenda de los Blimya, también conocida como los hombres sin cabeza, se alza como una de las más extrañas. Pero, ¿qué llevó a tantos viajeros y cronistas a hablar de un pueblo donde los rostros parecían estar en el pecho? Esta enigmática historia surge en la región de Nubia, en el norte de África, hace más de 2000 años.
Los Blimya eran un pueblo nómada que vivía entre las montañas y desiertos, siempre en movimiento, siempre en alerta. Sin embargo, sus enemigos describían a estos guerreros de una manera inquietante. Según las leyendas, los Blimya no tenían cabeza, pero en el lugar donde debía estar esta, se encontraban unos ojos enormes, una nariz y una boca directamente en la parte superior de su torso. Este relato se expandió por todo el Mediterráneo, alimentando el mito de seres monstruosos y peligrosos. Sin embargo, los Blimya no fueron los únicos en ser objeto de un malentendido legendario. Una criatura mitad nutria y mitad perro aterrorizaba a Irlanda. Las aguas oscuras siempre han ocultado misterios que desafiaban toda lógica. En los ríos y lagos de Irlanda, las leyendas hablaban de una bestia conocida como el Dogbar Chew, un ser feroz que combinaba las características de una nutria gigante y un perro. ¿Qué podría haber originado un mito tan peculiar y aterrador? Cuenta la tradición de que el Dogbar Chew era una criatura acuática que atacaba a quienes se aventuraban demasiado cerca de su territorio. Con una fuerza descomunal y un instinto predatorio, se decía que podía despedazar a sus víctimas en cuestión de segundos. Su pelaje era descrito como peso y oscuro, con propiedades mágicas que le permitían resistir flechas y cuchillos. Los lugareños lo consideraron una especie de guardián de los lagos, y pocas personas se atrevían a cruzar sus dominios durante la noche. Sin embargo, los hallazgos paleontológicos arrojan una luz diferente sobre esta leyenda. Hace millones de años, existió un depredador formidable conocido como Siamogale melilutra, una nutria gigante del tamaño de un lobo que habitó en Asia y Europa. Esta especie extinta, con una poderosa mordida capaz de romper huesos y caparazones, podría haber inspirado indirectamente el mito del Dogbar Chew. ¿Zorros con 9 colas? El misterio de los espíritus ancestrales. En Japón y otras partes de Asia, se cuentan historias de los kitsune, zorros que a medida que envejecen, desarrollan múltiples colas. Estos animales no son simples depredadores astutos, sino poderosos seres espirituales que, según la leyenda, podrían adoptar formas humanas, poseer a personas o traer buena fortuna. ¿Pero de dónde proviene este mito que ha intrigado durante siglos? La raíz de estas historias podría estar relacionada con los antiguos avistamientos de zorros en regiones rurales. Los zorros rojos, comunes en Japón, fueron observados por generaciones de agricultores, quienes creían que estos animales tenían una conexión especial con lo sobrenatural. Cuando los zorros alcanzaban una edad avanzada, se decía que su astucia y capacidad para evadir trampas los convertían en seres casi mágicos. Pero existe otra posibilidad fascinante. En tiempos de superstición, cualquier animal con deformidades físicas, como una cola dividida o con múltiples extremos, era visto como un ser místico. Los relatos sobre estos zorros se extendieron rápidamente, influyendo en el arte, la literatura y los rituales religiosos. Criaturas de las profundidades. El verdadero kraken exhibe su terror. En los océanos más remotos del mundo, el terror se manifiesta en formas colosales. Durante siglos, marineros de distintas culturas narraron historias de un ser temible. El kraken, una criatura marina capaz de crear remolinos mortales y devorar embarcaciones enteras. ¿Pero podría este monstruo legendario basarse en un animal real? Los antiguos relatos del kraken describen una bestia con tentáculos inmensos, más largas que cualquier embarcación de la época. Según estos mitos, el kraken acechaba en las profundidades, esperando el momento perfecto para atacar. Los griegos mencionaban criaturas similares, como la diosa marina Escila, y en los yeguas nórdicas, los pescadores temían ser tragados por gigantescos remolinos formados por el movimiento de esta criatura. En el siglo XIX, los naturalistas europeos comenzaron a documentar avistamientos de calamares gigantes, una especie real que vive en los océanos profundos. Estos invertebrados alcanzan longitudes de hasta 13 metros y poseen ojos enormes, del tamaño de balones, diseñados para detectar presas en la penumbra abisal. Entre Escila y Charbatis, dos peligros inexorables. En las leyendas del Mediterráneo, se hablaba de dos amenazas letales que custodiaban el estrecho de Mesina, Escila y Charbatis. Los marineros que se atrevían a cruzar ese estrecho debían enfrentarse a estas fuerzas descomunales. Escila era una criatura con múltiples cabezas de serpiente, mientras que Charbatis, según la tradición, era un remolino colosal que devoraba todo lo que se acercaba. Navegar por ese paso angosto
requiere de una precisión extrema. Si los barcos se desviaban demasiado hacia un lado, eran atacados por las cabezas de Escila. Si huían hacia el otro, quedaban atrapados en el torbellino implacable de Charbatis. Esta situación dio origen a la frase estar entre Escila y Charbatis, que simboliza enfrentar dos peligros igualmente fatales. Mientras tanto, en otras regiones del mundo, las criaturas acuáticas adquirieron formas menos monstruosas, pero igualmente fascinantes. Y así, llegamos a una figura del folclore asiático que evoca una serpiente ancestral de dimensiones sobrehumanas, el imponente Imoji. El Imoji existió y tenía el tamaño de un monstruo. Las leyendas coreanas hablan de los Imoji, criaturas semejantes a dragones que vivían en los ríos y cuevas. Estas serpientes colosales eran temidas por los aldeanos, ya que se decía que podían destruir cultivos y arrasar con pueblos enteros si eran provocadas. Pero, ¿podría este relato estar basado en un animal prehistórico? Los Imoji se describen como serpientes con cuerpos interminables y escalas tan fuertes como la piedra. Algunos textos antiguos los comparan con dragones, aunque a diferencia de los dragones europeos, los Imoji eran vistos como presagios de destrucción y desdicha. Sin embargo, no hay evidencia de que tales criaturas hayan existido en tiempos recientes. Pero hace millones de años, una verdadera bestia reptiliana acechaba en las selvas de Sudamérica, la titanoboa. Este monstruo prehistórico podía medir hasta 14 metros de longitud y pesaba más de 1000 kilogramos. Descubierta en Colombia, la titanoboa es la serpiente más grande que haya existido. Para los pueblos antiguos, los restos de este coloso pudieron ser la base de las leyendas sobre serpientes gigantes. Hombres lobo. Una transformación más real de lo que crees. Los relatos sobre hombres lobo han alimentado las pesadillas de generaciones enteras. Desde la antigua Grecia hasta la Europa medieval, estas criaturas aparecen en los relatos como humanos condenados a transformarse en bestias durante la luna llena. Pero, ¿es posible que estos relatos se basen en hechos reales? Los primeros registros de hombres lobo aparecen en la epopeya de Gilgamesh, donde se narra cómo un pastor es maldecido por los dioses. Más tarde, en la antigua Roma, se hablaba de hombres que se convertían en lobos después de consumir hierbas mágicas o recibir una maldición. Sin embargo, los historiadores consideran que muchos de estos relatos pudieron surgir de encuentros con lobos extremadamente grandes o feroces, como los de la bestia de Gévaudan, un caso documentado en el siglo XVIII en Francia. Durante varios años, un animal atacó y mató a más de 100 personas, lo que desató una histeria colectiva sobre la existencia de hombres lobo. Otra explicación plausible es el efecto de enfermedades como la rabia o trastornos psicológicos que llevaban a personas a comportarse de manera salvaje. Los juicios por licantropía se volvieron tan comunes como los juicios por brujería, donde individuos eran acusados de transformarse en lobos por pactos diabólicos. El espíritu de los pantanos, el terror del Bunjip. En la mitología aborigen australiana, el Bunjip es una criatura que habita en pantanos, billabongs y lechos de ríos. Las historias sobre este ser hablan de un monstruo con un rugido aterrador y una apariencia cambiante. Algunos lo describen con un cuerpo parecido al de una foca, mientras que otros mencionan patas largas y garras afiladas. El nombre Bunjip proviene de una palabra aborigen que significa espíritu maligno. Los pueblos originarios creían que este ser acechaba a quienes se acercaban demasiado a las aguas durante la noche. Los primeros colonos también europeos reportaron avistamientos de grandes criaturas acuáticas, lo que reforzó la leyenda. Los científicos actuales consideran que los relatos del Bunjip podrían haber sido inspirados por fósiles de animales prehistóricos, como el Diprotodon, un gigantesco pariente del canguro. Además, se sabe que los lobos marinos australianos emiten sonidos escalofriantes durante las noches, lo que pudo haber alimentado la creencia en un monstruo. Las leyendas de los Bunjip demuestran cómo la naturaleza y el folclore pueden entrelazarse en formas misteriosas. Pero el miedo a los seres extraños no termina ahí. En las montañas de Asia, otro animal fascinante ganó una reputación espeluznante debido a sus enormes colmillos: el ciervo vampiro. Ciervos con dientes de sable. La realidad tras el mito vampiro. En las frías montañas de Asia habita un animal que, a primera vista, parece salido de una pesadilla. Se trata del ciervo almizclero, conocido también como el ciervo vampiro. Con sus largos colmillos que se asemejan a los de un tigre dientes de sable,
Esta criatura ha causado temor y asombro por igual. Los antiguos pobladores de regiones como el Tíbet y Pyeongchang creían que estos ciervos eran emisarios de espíritus malignos. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla. Los ciervos almizcleros utilizan sus colmillos no para cazar, sino para defenderse y competir por territorio durante la época de apareamiento. Además, su capacidad para sobrevivir en climas extremos les otorga un aura de resistencia y adaptabilidad única. A lo largo de los siglos, los colmillos de estos ciervos se convirtieron en un objeto codiciado, ya que su almizcle es utilizado en la elaboración de perfumes. La caza excesiva los llevó al borde de la extinción, lo que aumentó aún más el misterio en torno a ellos. Hoy en día, los esfuerzos de conservación buscan proteger a estas criaturas, recordándonos que no todo lo aterrador es peligroso. Las leyendas sobre animales feroces siempre han sido parte del imaginario humano, especialmente en la mitología griega. Y entre estas historias, destaca una criatura que se enfrentó a uno de los héroes más legendarios, el león de Nemea. El león de Nemea. El reto más temible de Hércules. En los mitos griegos, el león de Nemea era una bestia colosal con una piel impenetrable, capaz de resistir cualquier arma. Según la leyenda, este león sembró el terror en la región del Peloponeso, devorando ganado y atacando a los aldeanos. Su leyenda se consolidó cuando Hércules, el héroe más célebre de la antigüedad, fue enviado a derrotarlo como parte de sus 12 trabajos. La lucha fue épica. Después de descubrir que sus armas eran inútiles, Hércules se enfrentó al león cuerpo a cuerpo, estrangulándolo con sus propias manos. Posteriormente, utilizó la piel del animal como una armadura, simbolizando su victoria sobre la muerte. Sin embargo, el mito del león de Nemea podría tener raíces en hechos reales. En la antigüedad, los leones asiáticos habitaban en Grecia y otras partes del Mediterráneo. Estos animales, más pequeños que los leones africanos actuales, eran cazados por los guerreros para demostrar su valentía. Es posible que las historias sobre estos enfrentamientos se exageren con el tiempo, transformando a los leones en monstruos indestructibles. La relación entre los humanos y los grandes depredadores siempre ha sido fuente de inspiración y temor. El pájaro elefante, el gigante que dominó los cielos de Madagascar. En los antiguos relatos de viajeros, se hablaba de un pájaro tan grande que podía levantar a un elefante con sus garras. Este ser mitológico, conocido como el roc o pájaro elefante, asombró a exploradores como Marco Polo, quien describió haber escuchado historias sobre él durante sus viajes a Oriente. Pero, ¿es posible que este ser haya existido realmente? La respuesta nos lleva a la isla de Madagascar, donde habitó durante millones de años el Aepyornis maximus, también llamado pájaro elefante. Esta especie de ave no voladora era la más grande de su tipo, alcanzando una altura de 3 metros y pesando más de 500 kilogramos. Aunque era herbívora, su imponente tamaño y su presencia intimidante seguramente dieron origen a historias fantásticas entre los pueblos de la región. Los exploradores europeos que llegaron a Madagascar en la Edad Media encontraron restos fósiles de estos gigantes. Algunos reportaron haber visto huevos de más de 1 metro de circunferencia, lo que aumentó la leyenda del pájaro capaz de destruir árboles y arrasar con aldeas enteras. Sin embargo, la caza excesiva y la pérdida de hábitat llevaron a la extinción del pájaro elefante alrededor del año 1000. ¿El chupacabras es real o un simple mito? Desde mediados de la década de los 90, se reportaron extraños incidentes en zonas rurales de América Latina. Animales de granja aparecían muertos, sin sangre en sus cuerpos, con marcas de colmillos en el cuello. Los testigos comenzaron a hablar de una criatura llamada chupacabras, un depredador desconocido que se alimentaba de la sangre de sus víctimas. Las descripciones del chupacabras varían, pero la mayoría lo describe como un ser similar a un perro sin pelo, con ojos brillantes y colmillos prominentes. Algunas versiones incluso lo presentan con alas y garras, una especie de mezcla entre murciélago y lobo. Los primeros informes vinieron de Puerto Rico, pero pronto el mito se extendió a México, Estados Unidos y otros países. Investigaciones posteriores revelaron que muchos de los avistamientos eran en realidad perros callejeros afectados por sarna, una enfermedad que causa la caída del pelo y da un aspecto desfigurado a los animales. Al estar debilitados, estos perros atacaban presas fáciles, como ovejas y cabras, lo que dio lugar a la creencia de un ser sobrenatural. Sin embargo, el mito del chupacabras ha perdurado,
alimentado por la cultura popular y los medios de comunicación. Un unicornio, una fábula o una realidad oculta. Los unicornios han sido objeto de mitos y leyendas en diversas culturas. La imagen que todos conocemos es la de un caballo blanco con un largo cuerno en espiral en su frente, símbolo de pureza, poder y curación. Pero, ¿y si te dijera que el origen de esta criatura mítica no es del todo fantasía? Durante la Edad Media, los comerciantes escandinavos vendían un objeto extraordinario, un cuerno largo y retorcido que afirmaban pertenecer a un unicornio. La verdad es que estos cuernos provenían del narval, un cetáceo que habita en las yeguas del Ártico. Sus colmillos, que pueden medir hasta 3 metros, eran considerados objetos de gran valor, capaces de neutralizar venenos según las creencias de la época. Sin embargo, los unicornios no solo fueron inspirados por los narvales. En la antigua India, los exploradores documentaron una criatura conocida como rinoceronte indio, cuya apariencia, con un solo cuerno en el centro de su cabeza, dio pie a relatos que llegaron a Europa y se fusionaron con las leyendas locales. Aunque el unicornio nunca existió tal como lo describen los cuentos, su imagen ha perdurado como un emblema de lo mágico e inalcanzable. Pero las criaturas inspiradas en fósiles y avistamientos lejanos no se alejaron aquí. En una lejana isla de Indonesia, se descubrieron restos de una especie que muchos comparan con los hobbits de la ficción. Los hobbits existieron. Un descubrimiento que desafió la ciencia. Durante mucho tiempo, se pensó que los hobbits eran simplemente fruto de la imaginación de Tolkien. Sin embargo, en el año 2004, un hallazgo arqueológico en la isla de Flores, en Indonesia, sorprendió al mundo. Allí, los científicos encontraron los restos de una especie humana diminuta, a la que llamaron Homo floresiensis. Estos antiguos homínidos medían apenas 1 metro con 20 centímetros de altura, con cráneos mucho más pequeños que los de los humanos modernos. Los arqueólogos también encontraron herramientas primitivas, lo que indica que, a pesar de su reducido tamaño, eran inteligentes y capaces de cazar en grupos organizados. Las teorías apuntan a que estos hobbits eran el resultado del enanismo insular, un fenómeno evolutivo donde las especies en islas pequeñas tienden a reducir su tamaño debido a la escasez de recursos. Pero si los hobbits caminaron alguna vez por la Tierra, también es posible que otros seres legendarios tengan un origen tangible. Nos dirigimos ahora hacia los pantanos y cielos oscuros donde el Mothman y otros críptidos aún generan misterio y especulación. El Mothman y los monstruos que aún vigilan desde las sombras. Entre los mitos más recientes, el Mothman ha captado la atención de investigadores y curiosos. Según testimonios, esta criatura apareció por primera vez en Point Pleasant, Estados Unidos, en el año 1966. Los testigos describieron a un ser con ojos rojos brillantes, alas enormes y una forma humanoide. Se decía que sus avistamientos precedían grandes tragedias, como el colapso del puente Silver. Las teorías sobre el Mothman son diversas. Algunos creen que es un fenómeno sobrenatural, un guardián o un heraldo de la muerte. Otros, más escépticos, sugieren que podría tratarse de un ave grande, como un búho, malinterpretada en situaciones de baja visibilidad. Sin embargo, la cantidad de avistamientos y su coincidencia con eventos trágicos se han mantenido viva la leyenda. El Mothman es solo uno de los muchos críptidos que habitan el imaginario colectivo, junto con seres como Nessie, el monstruo del lago Ness. Estas historias nos recuerdan que aún quedan misterios en el mundo que desafiaban la lógica. A medida que avanzamos, nos encontramos con un animal que, aunque hoy es reconocido científicamente, en su momento provocó tal asombro que incluso los expertos dudaron de su existencia: el ornitorrinco. El ornitorrinco, una broma de la naturaleza que nadie creyó. Cuando los primeros naturalistas europeos recibieron pieles de ornitorrinco provenientes de Australia en el siglo XVIII, muchos creyeron que era un fraude. ¿Cómo podía existir un animal con cuerpo de castor, patas palmeadas, pico de pato y que además tenía huevos? Incluso George Shaw, el científico encargado de catalogar la especie, admitió que sospechaba que alguien había cosido partes de varios animales para engañar a la comunidad científica. El ornitorrinco es uno de los pocos mamíferos que pone huevos y también uno de los más extraños por sus habilidades únicas. Posee electroreceptores en su pico, lo que le permite detectar movimientos bajo el agua, y los machos tienen espolones venenosos en las patas traseras,
una característica extremadamente rara entre los mamíferos. Hemos llegado al final de este recorrido, pero aún falta una última criatura, una que no solo existe en el mundo físico, sino también en el simbolismo más profundo de la humanidad. Es hora de conocer al mítico unicornio, que ha trascendido generaciones con su mensaje de pureza y trascendencia.